Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a ver cómo se consolidan archivos utilizando Power Query. ¿Cuál es el caso de uso? Normalmente, vamos a utilizar consolidación de información es porque nos entregan múltiples archivos de un mismo tipo. Por ejemplo, ¿cuándo puede suceder esto? Cuando las personas almacenan información, por ejemplo, contable o financiera por meses o por años o por semanas, porque su sistema origen, digamos que lo hace de esa forma. En ese caso, necesitamos consolidar la información en una sola fuente de datos para poderla procesar. Vamos a ver dos formas de hacerlo con Power Query. La primera, como siempre, vamos aquí a datos, vamos a obtener datos y tenemos aquí obtener de un archivo y tenemos de una carpeta. Cuando revisamos esta opción de una carpeta, Power Query nos va a hacer algo muy interesante y es lo siguiente. Va a pedir la carpeta. En este caso vamos a coger una carpeta acá, que aquí la ven en blanco, es porque estoy seleccionando la carpeta, la ven en blanco, pero aquí realmente tiene dos archivos, ventas 2022 y 2023. Cuando le damos a abrir, él va a escanear los archivos de la carpeta y me los va a presentar acá. Como pueden ver acá, genera una tabla donde tenemos el nombre del archivo, tenemos el contenido en binario y otra información pues del archivo, incluyendo la ruta. Tenemos las opciones aquí abajo de combinar, cargar y transformar. En este caso vamos a darle combinar porque necesitamos consolidar en una sola fuente de datos. ¿Qué vamos a hacer acá? Le damos clic a esta opción que es combinar y transformar datos. Vamos a dar clic aquí y transformar para que él consolide la información y me lleve a Power Query. ¿Qué nos va a pedir primero? Aquí tenemos varias opciones. Como pueden ver, tenemos opción primer archivo. Suele suceder que él selecciona el primer archivo que encuentre en la lista. Simplemente quiero eso, entonces no importa que tengamos 10 archivos, queremos que seleccione el primer archivo que tenga ahí, con el orden generalmente por la fecha. Pero también aparecen los demás archivos. ¿Por qué? Porque como son archivos de Excel en este caso, yo tengo que seleccionar directamente cuál de las hojas de Excel voy a cargar. En este caso vamos a coger de ventas la hoja 1 y de ventas 2023 también la hoja 1, le damos a aceptar. Él va a procesar la consulta y vamos a ver qué es lo que muestra Power Query. Power Query, como podemos ver acá, nos va a generar la información consolidada. Tenemos el source name, el nombre del archivo para diferenciarlos y para adelante están las columnas. Es bueno tener en cuenta que si aquí nos generó las columnas con la misma estructura, que son de enero a diciembre, porque todas las columnas tienen el mismo nombre. Si hay alguna columna que tuviera un nombre diferente en el archivo o tuviera columnas adicionales, él lo que va a hacer es colocármelas en nulo para las demás y ese archivo me le coloca los datos. Entonces es muy importante que revisen después de consolidar porque puede que la persona les haya dado la información y algunos de los archivos, pues generalmente sucede con Excel que alguien los entra, los edita, les modifica algo, les adiciona columnas. Entonces es bueno que revisen la información consolidada y que sí tengan las columnas que requieren. Si aquí me hubiera aparecido un total, por ejemplo, digamos que lo hayan dejado en un archivo, me va a aparecer aquí y los demás datos me aparecerían en nulo. Pero ¿cómo hizo Power Query esto? Como podemos ver acá, tenemos el archivo de datos, pero antes de ese tenemos toda una serie de operaciones que él crea automáticamente para hacer la transformación. Esto básicamente, pues como para explicar de manera resumida, él va a coger una transformación cuyo primer paso es, es aquí. Vamos a añadir un parámetro que es el archivo de ejemplo. Este es el parámetro que él crea. Después en video más adelante veremos esto en detalle, como es el tema de manejo de parámetros y funciones. Y aquí crea una función que básicamente esta función la expandimos acá y tiene que tome como parámetro el contenido del archivo y lo transforma. Vamos a ver acá y lo que hizo esto. Vamos a ver aquí los pasos. El primero es el origen. Hace un Power Query acá que es de cargar archivos, ¿cierto? Tenemos otro acá que es de archivos, ya ejecuta unos filtrados.
invoca la función personalizada, que es esta que él crea automáticamente acá, que básicamente es la transformación de archivos, que básicamente hace unas operaciones de cargar el archivo y quitarles unas tablas y promover datos de encabezado y seleccionar la hoja 1. Y ahí comienza pues a hacer todas las operaciones y a lo último, como podemos ver acá, nos quedan unas tablas y él lo que hace es expandir las tablas. Entonces él hace esa operación. ¿Qué tiene de beneficio esta alternativa? Que si yo llego acá, por ejemplo, y tenemos dos archivos y voy a adicionar las ventas de 2024, la vamos a colocar en la carpeta y yo le hago clic aquí en refrescar, actualizar, actualizar todo. Como podemos ver, aquí me apareció el archivo nuevo, ventas 2024. Entonces, esto es muy importante si necesitan hacer unas transformaciones que tengan que ejecutar constantemente con los archivos que estén en una carpeta específica. Entonces, si por ejemplo esto fuera por mes, cada mes me mandan el archivo, yo lo pongo en esa carpeta y corro la actualización de Power Query y él va a consolidar la información. Entonces, esta es una forma que no la vamos a continuar aquí haciendo, pero digamos que aquí ya tenemos la información consolidada. Ya puedo entrar yo a transformar, por ejemplo, acá y decir que le puedo quitar los nombres a esto. Vamos a coger acá nuestra columna de source name y vamos a darle aquí transformar. Vamos aquí a quitarle el punto .xlx y las ventas para que nos quede el año, porque el archivo está igual. Entonces vamos acá. Vamos aquí y le vamos a reemplazar valores. Entonces vamos aquí, reemplazamos .xlsx con nada. Ya le quitamos eso y vamos a quitar las ventas. Vamos a ver otra vez reemplazar valores. Y vamos a colocar aquí que le quitamos el texto de ventas. Y ya tenemos el año. Y digamos que por último vamos a coger ese año, lo vamos a colocar en entero. Entonces vamos acá a esta opción que es básicamente cambiar el tipo de datos y le vamos a colocar que el tipo de datos va a ser número entero. Entonces ya lo tenemos en numérico. Y ya quedamos con un set de datos que cada vez que actualicemos va a hacer esta transformación y va a tener la información en source names y simplemente entramos aquí y le damos cambiar a año. Y con eso ya tendríamos la transformación. Para la próxima vez que nos manden el archivo lo colocamos en la carpeta, corremos el Power Query, lo actualizamos y ya tendríamos la información. Vamos a hacer esto ya de una manera manual utilizando otras operaciones que permite Power Query. Cerremos acá sin guardar y vamos a hacerlo de nuevo. Vamos aquí a obtener datos, vamos a cargar un archivo por otro, porque digamos que nos dicen que queremos cargar diferentes archivos. Le damos aquí iniciar editor de Power Query y vamos al nuevo origen, vamos el primer archivo, vamos aquí a datos, cargamos ventas 2024. La misma operación, nuevo archivo, ventas 2023. Y para terminar el ejemplo, digamos que vamos a trabajar con estos dos, 2023 y 2024. Como pueden ver, aquí lo que hizo el Power Query es adicionarme dos hojas. Entonces vamos a ver que esta de aquí, esta es 2024, esta es 2023, perdón. Entonces aquí colocamos aquí el nombre, cambiar nombre, ventas 2023. Y vamos aquí y este va a ser ventas 2024. Entonces digamos que aquí a cada uno de estos queremos adicionar la columna de año. Simplemente le damos aquí adicionar columna, columna personalizada. Le colocamos aquí el valor año. Y vamos a irle aquí que este es 2024. Así adicionamos una columna con un valor constante. La podemos ver aquí. A 2023 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a darle columna personalizada, año y 2023. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a colocar aquí años.
para que hagamos lo que yo explicaba ahorita cuando el archivo tiene dos nombres diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Tenemos que consolidar estos datos de 2023 y 2024. ¿Cómo lo hacemos? Yo puedo llegar acá y vamos aquí a las opciones de inicio y aquí hay una opción que se llama anexar consultas. Anexar consultas que me va a permitir, adicionar una consulta con otra. Tenemos seleccionado 2024, vamos a anexarle 2023. Vamos a ver acá y él como siempre me tiene las dos opciones. Anexar consultas, hace la operación sobre la consulta que estoy haciendo, o sea, hace la operación completa y me deja la misma consulta, o digamos que este es para crear una nueva y en nuestro caso vamos a crear una columna nueva, una tabla nueva, una consulta nueva que se llame consolidado. Le damos en uno nuevo y miren que acá me aparece que quiere concatenar dos tablas o tres o más tablas. Entonces puede que hayamos adicionado después el 2022, entonces yo selecciono acá y ya me aparecen todos los archivos para yo adicionarlos. En este caso son solamente dos, entonces puedo seleccionar 2022 2023 o cuando yo señalo aquí simplemente las muevo a las tablas para anexar y le damos clic en aceptar. Automáticamente él me va a crear una tabla, una consulta acá con el nombre anexar, ¿cierto? Vamos a colocar un nombre que se llame consolidado. ¿Recuerdan lo del año? Miren que tenemos por acá al final año y mire que él hace una situación. Todas las demás columnas que se llamaban igual me las anexó exactamente en la misma columna, el mismo nombre, independiendo del orden. Pero esta que es año, mire que en un archivo, que es el 2023, tenía valor en una columna llamada años, ¿cierto? Y en la 2024 se llama es año. Entonces aquí se da uno cuenta, no, hay un error. No debe llamarse años, se llama año. Entonces yo puedo irme acá a 2023, vámonos para acá y corrijamos este problema. Cuando cambiamos la columna, vamos a cambiar aquí, año, aceptar. Cuando vamos aquí a la consulta, la vemos aquí ya consolidada. Como pueden ver acá, cuando yo corregí el nombre, me generó una sola columna con los 2 años. Entonces, esta es la opción de combinar consultas. Como pueden ver, siempre es adecuado que si yo tengo datos iguales, entonces cree esta columna, como hice yo aquí con el año, para identificar cuál dato es de qué archivo de las consultas. Cuando hicimos la carga con la carpeta, recuerden que aparecía el nombre del archivo y sobre eso trabajamos. Aquí nos toca hacer manualmente esa adición. ¿Por qué les explico la opción manual? Porque puede que nos resulten la concatenación de archivos después de una transformación. Entonces puede que yo tenga que transformar antes los archivos y luego concatenarlos. Entonces en esas opciones muchas veces la carga de archivos completos no me va a funcionar. Quiero que hagamos algo aquí adicional para ver la carga. Tenemos el año, vamos a moverlo por acá. Simplemente lo arrastramos. Vamos a colocar acá. Automáticamente mire que me aparece la opción de reordenamiento. Lo tenemos acá y resulta que, como pueden ver, tenemos esto en una forma que nos puede dificultar el análisis porque no está en forma tabular. ¿A qué me refiero? Miren que está año, categoría y están los meses y las ventas. Yo quisiera que esto estuviera en forma tabular, es que tuviera año, categoría, mes y valor. ¿Cómo hago eso? Yo señalo estas dos columnas acá y aquí en la parte superior tenemos una opción que es anular dinamización de columnas. Esto es la opción de un pivot en inglés. Básicamente, hagan de cuenta que yo tuviera una tabla dinámica en la cual tengo las categorías y en las columnas tengo, por ejemplo, los meses. Yo quiero deshacer esa información, deshacer esta transformación. Entonces yo señalo, por ejemplo, en este caso, las dos columnas que yo quiero dejar fijas y acá esta opción tiene varias. Anular dinamización de las columnas lo aplica
sobre las columnas seleccionadas o anular dinamización de otras columnas, que lo aplica sobre las columnas que no están seleccionadas. En este caso tenemos seleccionadas estas dos, estas asumimos que las que están dinamizadas y las vamos a anular la dinamización o hacer en un pivot. Seleccionamos aquí, le damos anular dinamización de otras columnas y automáticamente vamos a ver que quedamos con año, categoría. Aquí me coloco el nombre de atributo y valor. En este caso este atributo, cambiamos el nombre, se va a llamar mes y se va a llamar ventas. Listo. Entonces vamos aquí inicio, cerrar y cargar en. Y vamos a crear aquí solamente la conexión. Como podemos ver, quedamos con el consolidado. Vamos de nuevo aquí al Power Query y hagamos una última cosa. ¿Qué es lo que sucede? Como pueden ver acá, tenemos el mes con el nombre. Pero resulta que quisiéramos tener el mes con el número del mes. Entonces yo quisiera tener o yo quisiera aplicarle a esto un calendario personalizado o una agrupación distinta o algo que yo quisiera como organizar. Entonces, y no tenemos esa tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear acá una tabla que se llame, voy a crear una tabla que se llama meses. Esto le coloco el nombre aquí, pero no estamos obligados a hacerlo. Y creamos aquí el mes, el periodo y digamos que sea el trimestre. Vamos a colocar así que lo quisiéramos hacer. Entonces tenemos enero. Gracias a Excel, mire que nos permite expandir esta lista. Ya nos colocamos y este va a ser el periodo 1, el 2 y vamos a arrastrar acá. Señalamos estos dos y automáticamente me coloca el 12 y digamos que es el trimestre 1. Vamos a ver que el trimestre 1 va a ser este. El trimestre 1 va a ser este y este. Vamos a colocar el trimestre 2. Minúscula, coloco mayúscula. Y este va a ser el trimestre 3. Y esto va a ser el trimestre 4. Digamos que esta es nuestra tabla y esta es la tabla que quisiéramos utilizar dentro de nuestro Power Query para hacer la transformación. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo voy a coger esto y vamos aquí a datos y le damos acá, perdón, aquí en insertar y le damos insertar tabla. Bueno, que aquí es en insertar, le damos clic insertar tabla. Damos aquí en tabla, él me va a seleccionar acá, me va a decir, es muy importante esta opción, que la tabla tiene encabezados para que nos asuma que el título, la primera fila de la tabla es el nombre de los datos. Entonces ya creo la tabla. ¿Qué es muy importante? Cuando yo señalo la tabla, me va a aparecer esta opción acá, que es diseño de tabla, con todas las opciones de la tabla. Miren que yo me cambio, ya no está la tabla, y aquí aparece el diseño de tablas. Esto es algo que pueden revisar en un video del canal inicial donde hablamos de pivots y tablas de datos. Y aquí le damos clic en nombre de tabla y colocamos a esto meses. Queremos que cuando esto lo cargue se va a llamar meses. Ahora, ¿cómo incorporamos esta tabla al Power Query? Simplemente vamos aquí a datos y le damos aquí obtener datos y aquí hay una opción que es de una tabla o rango. Entonces yo puedo darle clic acá y al darle clic él automáticamente me va a adicionar la tabla de meses aquí en Power Query. Entonces ya podemos jugar con esto. Recuerden que yo puedo, aquí sería una combinación porque necesitamos colocarle, extender pues este dato del mes con la información, le damos combinar, vamos a hacerle combinar consultas en la misma consulta y él me va a decir que va a combinar esta de meses y la va a cruzar con la tabla de meses y con la tabla de meses. Recuerden validar esta parte aquí abajo que es el tipo de combinación,
que es muy importante. Recuerden que el tipo de combinación es, esto es en lo que se viene a SQL un left join, básicamente los datos de la primera, de la externa, o sea, la primera de la tabla de arriba es la que está a la izquierda. Entonces todos los datos de aquí de esta tabla y los de esto que coincida, esta es la derecha, o sea, todos los datos de esta tabla y los que coincidan de esta, y así están las operaciones. Interna serían solamente las que coincidan, y externa completa es todos los registros de ambas tablas coincidan o no. Es muy importante validar aquí abajo porque esto nos sirve para saber si de pronto alguna información nos quedó sin relacionar. Si yo cambio esto aquí a interna, por ejemplo, podemos ver que todos los registros cuadraron. Aquí en externas, por si de pronto alguno falta, lo adiciono. Le damos clic en aceptar y él automáticamente me coloca esta columna acá, que es la tabla de meses. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a darle clic acá y vamos a expandir. Expandir esto, le quitamos usar el nombre de la columna porque no tengo aquí columnas que llamen similar, y le vamos a colocar aquí periodo y trimestre y le damos clic en aceptar y ya tenemos expandida los datos. ¿Qué va a permitir eso? Que inclusive si me dicen aquí, vamos aquí por ejemplo, no necesito hacer esto. Si me dicen aquí, no, es que no me gusta el T1, lo quiero como trim. Entonces yo puedo colocar aquí trim 1, ¿cierto? Trim 2, trim 3 y trim 4. Y si fuéramos, por ejemplo, a traer el consolidado acá, porque lo vamos a utilizar en Excel, vamos a clic acá, le damos cargar en, automáticamente le decimos que cambiemos a una tabla y tenemos la información y miren que ya nos apareció con el trim. Entonces si no quiero con trim, lo quiero tener como estaba, entonces yo puedo ir acá a reemplazar y queremos que aparezca este trimestre. Vamos a cambiar trim por trimestre. Reemplazar todos, aceptar. Vamos aquí a donde tenemos el archivo, no tenemos nada, le damos a actualizar y ya nos actualizó a trimestre. Entonces, miren que esto nos permite adicionar otras tablas que vayamos editando a nuestros consultas en Power Query. Pero muy importante, como para hacer resumen, recuerden que para hacer consolidación de información le damos datos. Si necesitamos una carpeta e ir adicionando, le damos datos de un archivo, de una carpeta, y seleccionamos la carpeta. Tener en cuenta que los archivos de la carpeta tienen que tener en lo posible las mismas columnas, no necesariamente el mismo orden. Él es muy inteligente y capaz de colocarlas en un orden específico, simplemente colocar las columnas que coincidan debajo de la correspondiente columna. Y esto nos permite hacer esto. La otra es, como les comentaba, en Power Query como tal, utilizar la opción de anexar. Anexamos las tablas y las consolidamos de una forma manual y directa. Entonces, espero que esta información les sea de utilidad para sus proyectos. Si no están suscritos al canal, espero que se suscriban y muchísimas gracias.